¿Has escuchado hablar acerca del codiciado asteroide Psyche 16, conocido popularmente como el asteroide de oro? Desde su descubrimiento, este asteroide ha capturado la atención de científicos y entusiastas del espacio por sus características únicas y su potencial impacto en nuestra comprensión del sistema solar. Bienvenidos a un nuevo video, donde nos sumergiremos de lleno en los misterios de Psyche 16, desvelando su composición y las emocionantes posibilidades que podría ofrecer en términos de avances científicos y recursos espaciales. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Psyche 16 es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, a una distancia aproximada de 3 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Este cuerpo emplea 1825 días en contemplar una órbita alrededor del Sol. Esto equivale a 5 años terrestres. Fue descubierto por el astrónomo italiano Annibale De Gasparis el 17 de marzo del año 1852, desde el observatorio de Capodimonte en Nápoles, Italia. Este astrónomo lo nombró Psyche en honor a la diosa del mismo nombre de la mitología grecolatina. En la antigüedad, Psyche era la personificación griega del alma y solía representarse como una hermosa mujer con alas de mariposa. Además, Psyche fue la esposa de Eros, también conocido como Cupido, el dios del amor, según la mitología romana. Volviendo al asteroide, este cuerpo de 210 kilómetros de diámetro situado en el cinturón de asteroides entre los planetas Marte y Júpiter, y mientras que la inmensa mayoría de los asteroides conocidos están hechos de roca y hielo, Psyche 16 es una rareza porque está compuesto de hierro y níquel. ¿A qué se debe esta particularidad? Lo cierto es que todavía no se tiene una respuesta clara al por qué la composición de este asteroide es diferente a la del resto, aunque una teoría afirma que este asteroide pudo haber sido el núcleo metálico de un antiguo planeta de nuestro sistema solar, que tenía el tamaño de Marte y perdió todas sus capas exteriores hace miles de millones de años por colisiones con otros cuerpos. Su particular composición ha llevado a especulaciones sobre su valor económico y su potencial para hacer multimillonaria a la humanidad. Un grupo de investigadores chilenos realizaron una investigación del asteroide en el observatorio ALMA en Chile y aseguraron que su exorbitante valor se debe a que su compuesto principalmente por costosos metales como el hierro, oro y níquel podría contener otros como platino y cobre. El asteroide Psyche 16 es conocido también popularmente como el asteroide de oro, y según Lindy Enkin Stanton, la científica principal de la misión de la NASA Psyche, se calcula que se sitúa dentro del asteroide tendría un valor de 10 trillones de dólares. Para hacer una comparación, en el año 2019 la economía mundial, según la revista Forbes, fue valorada en 142 billones de dólares. Podría decirse que los minerales de Psyche valen unas 70.000 veces más que toda la economía del planeta. Otro descubrimiento asombroso acerca de este asteroide es que posiblemente exista presencia de agua en él. La instalación del telescopio infrarrojo de la NASA en los observatorios Mauna Kea dio a conocer pruebas de la presencia de agua o iones hidroxilo en el asteroide en octubre en el año 2016. Se cree que el agua ha alcanzado Psyche a través de los impactos pesados de asteroides más pequeños que contienen sustancias volátiles como carbono y agua. La NASA aprobó el 4 de enero del año 2017 un proyecto para explorar Psyche con sonda. Lindy Enkin Stanton de la Universidad Estatal de Arizona y líder de la misión, ha afirmado que este asteroide es el único objeto de su clase en todo el sistema solar y la única forma de que los humanos tengan la posibilidad de visitar un núcleo planetario. La misión para explorar Psyche se presentó dentro de una convocatoria de propuestas para el programa Discovery de la NASA, la cual se cerró en febrero del 2015 como uno de los 5 finalistas y recibió $3.000 millones para un mayor desarrollo conceptual. El 4 de enero de 2017, las naves espaciales Lucy y Psyche fueron seleccionadas para las misiones 13 y 14 respectivamente del programa Discovery, con un lanzamiento exitoso de Lucy en octubre del 2011, mientras Psyche sufrió numerosas demoras en su lanzamiento. El coste de lanzamiento, incluidas las cargas secundarias, fue de $117 millones. La fecha prevista del lanzamiento de la nave Psyche era para el 15 de octubre del 2023, pero la misma fue demorada por una tormenta. Finalmente pudo ser lanzada el día 13 de octubre del 2023
en un cohete Falcon Heavy de la empresa de Estados Unidos SpaceX. Zeke viajará al asteroide utilizando propulsión eléctrica solar de bajo empuje, luego de un sobrevuelo a Marte y asistencia gravitacional en el año 2026, y llegará a su asteroide del mismo nombre en agosto del año 2029. Una vez en órbita, la nave espacial mapeará y estudiará a Zeke utilizando un generador de imágenes multiespectral, un espectrómetro de rayos gamma y neutrones, un magnetómetro y un instrumento de radio para medir la gravedad. La misión en la órbita del asteroide contempla operaciones durante al menos 21 meses. Los principales objetivos científicos de la misión al asteroide son poder responder algunas preguntas como: ¿es Zeke 16 el núcleo despojado de un planeta destruido o se formó directamente como un cuerpo rico en hierro? ¿Existe relación entre Zeke y cómo surgieron en el núcleo de la Tierra y los núcleos de otros planetas rocosos o terrestres? ¿Cómo perdió su manto y su corteza Zeke? Si realmente se trata de un núcleo protoplanetario. ¿Provienen de este cuerpo algunos asteroides más pequeños compuestos de hierro y níquel y que han sido encontrados en la superficie de la Tierra? La singularidad de Zeke 16 con su composición metálica y su posible origen como el núcleo de un antiguo planeta plantea cuestiones fundamentales sobre la formación de nuestro sistema solar y la evolución de los cuerpos celestes. Las teorías que buscan explicar su particular composición nos llevan a especular sobre la dinámica caótica de colisiones cósmicas que podrían haber dado forma a este asteroide único en los orígenes de nuestro sistema solar. Los seres humanos estamos llenos de preguntas y sin muchas respuestas. La misión de la NASA hacia este asteroide es una verdadera exploración. El ser humano siempre ha sido un explorador, siempre nos hemos puesto en marcha desde donde estamos para averiguar qué hay más allá en el universo que nos rodea. Siempre queremos ir más lejos, siempre queremos imaginar. Es algo inherente a nosotros, no sabemos lo que vamos a encontrar, pero esperamos que sea algo que nos sorprenda del todo. Hemos llegado al final de este maravilloso video. Esperamos que lo hayas disfrutado y al mismo tiempo que hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar abajo tu like y suscribirte al canal. También dejar un comentario, ya que te estaré leyendo en todo lo que propongas. Nos veremos en la próxima y hasta luego.